AMLO revela que el director de Twitter en México está vinculado al PAN y a Felipe Calderón. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el director de Twitter en México tiene vínculos desde el año 2004 con el Partido Acción Nacional. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario exhibió el currículum del director de políticas públicas de Twitter para México y Latinoamérica, Hugo Rodríguez Nicolat, quien antes de llegar a ese puesto tuvo una larga trayectoria vinculada al PAN. AMLO dio a conocer que Rodríguez Nicolat fue asesor de un famoso senador del PAN y posteriormente formó parte del equipo de transición de Felipe Calderón, quien llegó a la presidencia en 2006 entre serias acusaciones de fraude electoral. De acuerdo con la red social LinkedIn, Hugo Rodríguez Nicolat inició su carrera política en el PAN en 2004, formando parte del grupo de asesores del entonces presidente del Senado de México, el nefasto Diego Fernández de Ceballos. Su trabajo consistía en realizar diversos análisis de políticas especializadas en economía, política social, desarrollo y derechos humanos. Luego, en 2005, Rodríguez Nicolat fue coordinador de proyección internacional del Partido Acción Nacional, PAN, trabajo en el cual realizó actividades y eventos organizados, promoviendo las políticas y posiciones del partido a nivel internacional, además de realizar discursos y material informativo para los congresistas del partido, cuando se les solicitó abordar temas internacionales, como lo es la ONU, Relaciones México-Estados Unidos, América Latina, migración, Acuerdo NAFTA, Tratado de Libre Comercio, etc. Posteriormente, en 2006, luego del fraude electoral denunciado y comprobado por AMLO, el ahora director de Twitter fue en ese entonces parte del equipo de transición del presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa. Ahí, Hugo Rodríguez presume haber coordinado una recepción con más de 700 invitados en la toma de protesta del panista. Como premio, en 2007, Rodríguez Nicolat se desempeñó como director de Relaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración, encargándose de la coordinación de las relaciones del instituto con organizaciones no gubernamentales, think tanks, académicos y con otras agencias gubernamentales. Más recientemente, un poco antes de ser el director de Twitter en México, Rodríguez Nicolat se desempeñó como director de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales México, Centroamérica y el Caribe para la empresa Uber durante 2 años. Ante la estrecha cercanía y los vínculos del director de Twitter con el PAN, el presidente AMLO señaló que espera que haga su trabajo de manera profesional y no promueva la creación de granjas de bots en contra de su gobierno y la Cuarta Transformación. Twitter no solo ha colocado como su director a un asesor panista. De 2015 a 2017, el cargo fue ocupado por Santiago Curibreña Arvide, primo hermano del ex candidato presidencial del PRI en 2018, José Antonio Meade Curibreña, y director de Mercadotecnia de Televisa durante 10 años. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Sí, la primera pregunta, ya en otro tema. Hace poco más de un año, usted dio a conocer que aquí en Palacio se encontraron micrófonos. Nos llegó información, nos pidieron que le hiciéramos saber que si usted sabía que en Homero 538, aquí en Polanco, estaba la empresa Grupo TechBull, que utilizó el programa Pegasus para espiar a periodistas, activistas y personajes de la política. Ahí también operaron Samplia y Gruciber, empresas favoritas de Javier Duarte, empresas que fueron beneficiadas con importantes recursos desde Veracruz. Ahora son el domicilio fiscal de Rapax, que es la empresa que le da servicio de limpieza a Palacio Nacional los fines de semana, señor presidente. Está vinculada a Occam Seller, a Laeson y otras empresas outsourcing, siguen operando los outsourcing dentro del gobierno. Están ligadas a Marco Antonio Reyes, el zar de la limpieza. Esta persona fue favorecida en las administraciones pasadas, obtuvo contratos millonarios. El último de ellos fue uno con el Instituto Politécnico Nacional por 236 millones de pesos. Es el contrato 20-47-376. Los trabajadores pues, le informan y le alertan de esa situación y les gustaría que instruyeran una investigación para que no solamente hagan limpieza física de los espacios, no vayan a estar haciendo limpieza de información clave o importante.
Esa es la primera pregunta, señor presidente. No sé Sí, qué opina. vamos a revisar cómo está ese contrato. Miren, el que nada debe, nada teme. Y siempre nos han espiado por años. Un documento que me llena de orgullo, hay otros también, pero uno de los que tengo en mi colección privada es cuando el finado Nazar Haro, de la Policía Federal de Seguridad, informa sobre mis actividades en 1979 y me acusa de comunista. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Entonces, tengo los oficios, sus informes. A los jóvenes ya les he dicho en otras ocasiones que vean esta historia reciente, ¿no? De quiénes eran estos personajes. Y así, durante todo el tiempo, hemos estado vigilados. Ahora se podrá pensar que ya no, porque pues, nosotros estamos en la presidencia. De todas maneras, siempre hay golondrinas en el alambre. Pero cuando tiene uno su conciencia tranquila, no hay problema. De todas maneras, vamos a revisar esto. Es como el caso de las redes sociales. Aquí quiero aprovechar. El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano al PAN, el que actualmente maneja Twitter. Fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN. No sé si no tienen ahí porque me encontré eso, ¿no? Y como mi pecho no es bodega, sin embargo, solo esperamos de que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots. Yo creo que es nada más porque sale el tema aquí, ¿no? Aprovechando. Esto es lo que aparece. Sí, pero está en inglés. De septiembre de 2004 a septiembre de 2005, Cámara de Senadores, asesor, pero del grupo del PAN, de un senador famoso que no voy a mencionar su nombre. Organizar actividades y eventos que promovieran las políticas y posiciones del partido internacionalmente. Preparar discursos e informes para legisladores del partido cuando tuvieran que abordar problemas internacionales en la ONU, relación México-Estados Unidos, Latinoamérica, migración, Tratado de Libre Comercio, etc. Esto es lo que aparece de él, dicho o escrito por él mismo. A ver si no hay más. Bueno, sí. Director de logística en el equipo de transición del presidente electo de México, de septiembre de 2006, noviembre de 2006, o sea, cuando entra Calderón. Coordinó, a ver, pon eso, la recepción de más de 700 invitados a la toma de protesta de Calderón. Manejo de recursos humanos, asignación y ubicación de acuerdo a las necesidades. Este es otro. Director de Relaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración, desde diciembre de 2006 a septiembre de 2007. Coordinó las relaciones del instituto con organismos no gubernamentales, grupos académicos y otras instituciones gubernamentales. Moderó el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y la Mesa Interinstitucional sobre niños, niñas y adolescentes no acompañados y mujeres embarazadas. Eso es. Esto es de su página. Esto es importante porque no son solo las instituciones, ¿no?, o los organismos, o decir Twitter o Face, sino a ver quiénes manejan estas instituciones, quiénes son. Porque ustedes que son periodistas saben que es muy, muy, muy difícil que haya neutralidad. Es muy difícil en el periodismo la objetividad. Conseguir eso. Por lo general, en la política y en el periodismo hay polarización. Esto que a veces no les gusta a muchos, pues es consustancial a la actividad política, a la actividad periodística. Entonces,
no hay nada de qué avergonzarse. Lo único es que sepamos quién es quién. Por ejemplo, hay lo que fue embajador con Calderón en Washington, Sarucán, muy activo en contra de nosotros. Pero Sarucán pues participó, avaló el fraude del 2006 con Calderón, con Hildebrando, ¿se acuerdan? Y luego se va de embajador de México a Washington. Entonces, desde hace algún tiempo está molesto con nosotros. Pero si se conoce el antecedente, pues se entiende, ¿no?, el por qué. Pero eso es todo lo que en este caso hay que tomar en cuenta. A ver, Urbano, sigamos. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like,
compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.